Hola, ¿qué tal, chavos? Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a su canal Contabilidad para Todos. Yo soy el contador Martín Coatepizzi y bueno, en este video vamos a analizar lo que es el complemento carta aporte. En el mes de agosto, el SAT nos da pues una nueva serie de preguntas y respuestas, con lo cual la realidad es que sí aclara ciertas dudas de los contribuyentes. En este video vamos a analizar esa serie de preguntas y respuestas, así como la séptima versión anticipada en donde se modifica la resolución 2.7.19, la cual le da origen, en este caso, pues, a la emisión del complemento carta aporte. Así que en este video, pues, analizaremos primero cómo debemos de emitir los CFDIs de traslado cuando transportamos mercancías por medios propios. Posterior, analizaremos cómo se debe de emitir el complemento, en este caso el CFDI de traslado, cuando se transporta por medio de intermediarios del transporte. Y por último, cómo se debe de emitir el CFDI de ingresos cuando se traslada por medio de una persona dedicada precisamente al transporte de carga. Bueno, empecemos a analizar el primer párrafo. En ese primer párrafo de la regla mencionada nos dice que para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los propietarios de mercancías podrán acreditar el transporte de las mismas cuando se trasladen en territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial, únicamente mediante la representación impresa o en formato digital del CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar el complemento carta aporte, que para tales efectos se publique en el portal del SAT. En dicho CFDI deberán consignar como valor 0 y como clave en el RFC la genérica a que se refiere la regla 2.7.126 para operaciones con el público en general, y en el campo de descripción se especificará el objeto del transporte de las mercancías. Ojo, chavos, en esta modificación le hicieron ciertos cambios, básicamente en esta parte. ¿Por qué? Porque anteriormente decía que cuando se transportara por carreteras federales, y en esta modificación nos dice que cuando se trasladen en territorio nacional. Ahora bien, si analizamos el párrafo, aquí nos dice que los propietarios de mercancías, y lo marqué en azul, dice que tiene que emitir el CFDI de traslado para poder acreditar, pues en este caso, la procedencia o que ellos son los propietarios de las mercancías. En el CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos. Y aquí la verdad es que causó mucha confusión, ya que nosotros creíamos que en cualquier momento, ya sea trasladado por nuestros medios propios o por medio de terceros, teníamos que emitir un CFDI de traslado. No quedaba claro. Sin embargo, con la serie de preguntas y respuestas, en la serie de generales nos dice quién debe emitir el CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte. En este caso, el CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte se debe emitir de manera previa, y aquí es una parte muy importante. No puede salir ninguna unidad si no se lleva ya el complemento carta aporte, ¿sale? Se debe de emitir de manera previa a que se brinde el servicio de traslado de bienes o mercancías por cualquier medio de transporte, ya sea por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial, y en la fracción primera nos dice la propietaria o el propietario de los bienes o mercancías, cuando estos se trasladen por medios propios. Aquí pues ya nos deja, pues creo yo, totalmente claro que se debe de emitir únicamente cuando lo traslademos con medios propios. Nos deja, o mejor dicho, nos quita la duda si se tiene que emitir cuando se traslada por medio de terceros o por medios propios. Aquí lo deja muy claro, es por medios propios. Ahora bien, con relación a ello, pues hicimos un pequeño cuadro para tratar de identificar qué tipo de relación tendría que tener este complemento en este caso, con el CFDI de ingresos, porque acuérdense que lo que tenemos que emitir de manera previa, antes desde la salida de la mercancía, pues es un CFDI de traslado. Y en el anexo 20 viene precisamente
los tipos ahora sí que los nodos y los números de tipo de relación que tendrían que tener, en este caso, los CFDI de traslado con los CFDI de ingresos. En este cuadro estamos viendo momento 1 y momento 2. Normalmente, y por políticas de las organizaciones, hay algunas que nos dice, oye, no puede salir ninguna mercancía de los almacenes si no viene facturado previamente, es decir, si no se emite el CFD de ingresos. Entonces aquí hay una circunstancia. Podría ser emitido el CFD de ingresos previamente o el CFDI de traslado y posteriormente el CFDI de ingresos. Y esto ya es por políticas propias. Pero estos tendrían que tener una relación uno del otro y eso está pues en el anexo 20. ¿Qué sucede cuando emitimos primero el CFDI de traslado? Bueno, el tipo de relación que tendríamos que colocar en el CFDI de ingresos sería el número 06 y lógicamente que tendríamos que colocar el UUID del CFDI de traslado. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Primero emitimos el CFDI de ingresos y después emitimos el CFDI de traslado. Bueno, pues el CFDI de traslado tendría que tener el tipo de relación 05 y los UUID del CFDI de ingresos. Aquí coloqué precisamente pues el fundamento fiscal, el fundamento legal que se encuentra en el anexo 20. Lo subrayé con amarillo y bueno, pues pueden detener el video de modo a que lo lean con detenimiento y corroboren que lo que estamos diciendo en este video pues es completamente legal. Fíjense que eso es algo que no han observado algunos, digamos, exponentes de este tema y que es muy importante, ¿de acuerdo? Cumplir también con el anexo 20 y poder tener este tipo de relación. Así que, chavos, mucho cuidado cuando emitan su CFDI de ingresos y su CFDI de traslado. Tienen que relacionarlo, ¿de acuerdo? Ahora bien, continuemos analizando precisamente esa serie de preguntas y respuestas. En la pregunta número 13, en la zona de autotransporte, me dice, soy una empresa y cuento con una flotilla de camiones de carga para transportar mis mercancías. Mi ruta inicia en el centro de distribución y realizo la entrega en distintos puntos sin conocer con exactitud la cantidad de mercancías que dejaré en cada uno de ellos y solo sé la cantidad total de mercancía con la que inicio el traslado. ¿Qué información debo registrar en el complemento carta aporte? Esto definitivamente es una muy buena pregunta porque a mí me lo habían hecho, oye, ¿qué pasa con el canvaseo? A donde yo cargo, en este caso mi camioneta. Ustedes imagínense, Bimbo, Marinela, las cerveceras, en fin, ese tipo de empresas a donde cargan, en este caso, sus mercancías y pues saben cuánta mercancía precisamente van a llevar en la camioneta o en el carro que estén cargando, pero no saben, en este caso, pues cuánta mercancía van a regresar. Entonces, esta pregunta nos resuelve esa duda y nos dice, emite un CFDI de tipo traslado al que se le incorpore el complemento carta aporte registrando la cantidad total de las mercancías trasladadas, el domicilio del centro de distribución donde inicias tu ruta como punto de origen y los puntos intermedios de reparto donde dejarás las mercancías como destinos y como destino final el domicilio del último lugar de entrega de la ruta. Entonces, imagínense, me hicieron esta pregunta ahora sí que en la empresa a donde trabajo y pues me dicen, oye, pero al final de cuentas me dice como domicilio final o como destino final el domicilio último, ¿sale? En donde vas a entregar. Pero ¿qué pasa si no nos sacamos el resto de la mercancía? Pues creo yo que con que pongamos como destino final nuevamente el CEDIS y en ese caso tracemos en el CFD de traslado el punto origen destino y ese punto destino ahora se convertirá en punto origen y así sucesivamente, pues creo que tendríamos satisfecha esta obligación. Y bueno, aquí como por poner un ejemplo, venta, entrega en ruta por canvaseo. Se tendría que emitir un CFD de traslado con tantos puntos origen, destino, o es decir, origen, puntos intermedios y destino,
se tengan en digamos, en esta ruta. Y aquí, bueno, en el momento 2, cuando emitamos nuestro CFDI de ingreso, tendríamos que tener o tendríamos que relacionarlo con, en este caso, el 06, como ya habíamos mencionado, tipo de relación 06, y poner los UU y D del CFDI de traslado. Ojo, chavos, es bien importante esto. Acuérdense que hay un estímulo diésel. En este caso, no solamente para las empresas de transporte, sino también para las empresas industriales. Entonces, es bien importante llenar estos requisitos porque si no, en dado caso, pues podría volverse uno deducible. Y si no, en este caso, si ya no es deducible, pues entonces también perderíamos no solamente la deducibilidad, sino también el derecho al estímulo. Así que mucho ojo, es muy importante. Dentro de otras preguntas y respuestas también que se encuentran en la zona de autotransporte del mes de agosto, que por cierto voy a dejar en la descripción del video para que ustedes las puedan descargar y las puedan analizar. Bueno, analicemos la pregunta número 9. Si traslado mercancías de mi propiedad utilizando flotilla propia con distribución entre plantas, ¿debo emitir un CFDI de tipo traslado con el complemento carta aporte? La respuesta es sí, se debe de emitir un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte siempre que éste se realice por medios propios. Y acuérdense que aquí en el RFC pues vamos a ocupar el genérico. Y aquí pues únicamente habrá un momento uno, que es el CFDI de traslado con origen destino. ¿De acuerdo? Y creo que con esto pues podríamos tener los elementos suficientes como para poder operar con nuestra flotilla. Y les vuelvo a recordar, es muy importante porque de otra manera nuestros CFDIs o nuestra deducción, en este caso porque es por medios propios de nuestro diésel y por ende nuestros estímulos podrían quedarse sin efecto. Así que mucho ojo con esta emisión. Hablemos ahora de los intermediarios de transporte. Y esto se encuentra en el párrafo segundo. Y me dice que en los supuestos en los que el traslado de las mercancías se realice a través de un intermediario o bien de un agente de transporte, será este quien deberá expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior y usar su representación impresa o en formato digital para acreditar el transporte de las mercancías. Aquí, cuando es un intermediario de transporte, este es el que tiene que emitir el CFDI de traslado cuando se traslade con medios propios. Y bueno, vamos a verlo un poco más adelante. Pero para empezar, pues, tenemos que identificar qué es un intermediario de transporte. Ojo, chavos, aquí les dejo pues la dirección de internet en la cual pues descargué esta información analizando precisamente pues el video, ¿no? Lo que íbamos a observar. Y bueno, vienen muchas definiciones, pero creo que se haría el video un poco largo. Creo que de por sí ya es largo. Pues bueno, se haría todavía muchísimo más. Y nos dice, las diversas modalidades de prestadores de servicio de transporte y logística internacional, dice, el agente o reexpedidor de carga es el prestador de un servicio especializado que, actuando como intermediario entre el usuario y el transportista, desarrolla actividades para solucionar por cuenta de su cliente todos los problemas implícitos en el flujo físico de la mercancía, consigue carga a los transportistas y resuelve al cargador cualquier problema vinculado con transporte, consolidación, almacenaje, embalaje o distribución de productos, así como los servicios auxiliares y de asesoría involucrados, incluyendo los relacionados con materia fiscal y aduanal, declaraciones de bienes para propósitos oficiales, aseguramiento de los productos y recolección o procuración de pagos o documentos relacionados con las mercancías. Bueno, para no hacerles el cuento largo y este trabalenguas realmente parece trabalenguas, un intermediario de transporte puede ser aquella persona física o moral que en este caso apoyando a la empresa que requiere pues transportar sus mercancías y la otra requiere pues servicios, es decir, clientes para ser el transportista, bueno, este se pone en medio y puede fungir como un intermediario.
Hay algunos casos que, bueno, por secreto, en este caso profesionales, pues no les puedo decir los nombres de las empresas, ocupan esta figura en la cual pues son intermediarios, como por ejemplo agentes aduanales, entre muchos otros, en los cuales ellos contratan al transportista en nombre del cliente y pues bueno, hacen esta transportación. Estos son los que tendrían que emitir el CFDI de traslado. ¿De acuerdo? Y no, en este caso, los dueños de las mercancías, sino estos específicamente, que son los intermediarios de transporte. Ahora bien, vamos a que nos saquen de duda las preguntas y respuestas. Precisamente la pregunta número 4 dice, ¿quién debe emitir el CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte? El CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte se debe emitir de manera previa al que se brinde el servicio de traslado de bienes o mercancías por cualquier medio de transporte, ya sea por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial. Y en su fracción 2 me dice, el intermediario o agente de transporte cuando preste servicios de logística para el traslado de los bienes o las mercancías o tengan mandato para ejecutar por cuenta del cliente, siempre que dicho traslado se realice con medios propios. Y aquí también nos deja claro. Bueno, aquí hay dos ejemplos. Cuando hay un intermediario de transporte con un vehículo de tercero o cuando hay un intermediario de transporte y tiene transporte propio. En este caso, cuando es por medio de un tercero, es decir, cuando es por un contribuyente que se dedica, en este caso, al transporte de carga, bueno, tendría que ser un CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Y si es con, en ese caso, el intermediario, pero con unidades propias, tendría que ser un CFDI, en ese caso, de traslado con complemento carta aporte. En este caso, en el primer momento, o cuando se transporta, en este caso, por un tercero, tendría que emitir el intermediario de transporte un CFDI sin una relación como tal. ¿Por qué? Porque no hay un CFDI de transporte previo. Y cuando es por medios propios, tendría que emitir un CFDI de ingresos con un documento relacionado, que en este caso sería el CFDI de traslado. Sigo insistiendo, mucho ojo con este tipo de relación y con llevar correctamente pues la emisión de los CFDIs, porque acuérdense que si no se emite en este caso el CFDI de traslado o el CFDI de ingresos con complemento carta aporte, pues bueno, pone en riesgo la deducción ya que no sería deducible. Muy bien, ahora continuemos con el transportista, que creo que muchos están interesados en esta parte. En este caso, pues vamos al párrafo cuarto y nos dice que los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga que circulen por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial deberán expedir un CFDI de tipo ingreso que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, el cual amparará la prestación de este servicio y con el mismo podrá acreditar el transporte de las mercancías con su representación impresa o en formato digital, al que deberán incorporar el complemento carta aporte que para tales efectos se publique en el portal del SAT, mismos que únicamente servirán para acreditar el transporte de las mercancías. Acá fíjense que pues el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, pues realmente se da un balazo en el pie porque nos dice que los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga, y aquí generó muchas dudas. ¿Por qué razón? Bueno, tendríamos que ir a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El artículo 33 nos dice que los servicios de autotransporte federal serán los siguientes, y remarco, autotransporte federal, ¿vale? Y en su fracción tercera nos dice que los de carga. El artículo segundo de la ley ya mencionada nos dice que para efectos de esta ley se entenderá por, y en su fracción octava, servicios de autotransporte de carga, el porte de mercancías que se preste a terceros en caminos de jurisdicción federal. Por lo consiguiente, pues una resolución miscelánea me dice que debo de emitir un CFDI
de tipo ingreso con complemento carta aporte en el caso de transportistas, cuando sea en zonas urbanas y en zonas federales. Y bueno, en la propia redacción de la resolución miscelánea fiscal nos dice que los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga y una ley, en este caso la ley de caminos, puentes y autotransporte federal, nos indica que se considera transporte de carga únicamente cuando pasa por caminos de jurisdicción federal. Ahí creo que hay una, digamos, una laguna de ley que, bueno, algunos abogados seguramente podrán ahí, pues, ocupar, ¿no? Para hacer deducible, en este caso, los CFDs de ingresos, cuando por alguna razón la autoridad nos quiere decir, oye, espérate, no son deducibles porque me tuviste que haber emitido un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte en zonas urbanas. Ahí creo que tienen los elementos los abogados para que de esta manera digan, oye, espérate, tú dices que el autotransporte de carga y eso es únicamente de carácter federal, pero bueno, nosotros somos contadores y vamos a tratar de tributar lo mejor posible, pero bueno, ahí hay un área de oportunidad, digamos, en la redacción que hace la autoridad. Y bueno, dentro de las preguntas y respuestas y en la zona de autotransporte de este mes de agosto me dice, si me dedico al traslado de bienes o mercancías de manera local, es decir, no transito por carretera federal, ¿debo emitir el CFDI con complemento carta aporte? Sí, se debe emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte por cada servicio de traslado de mercancía en territorio nacional, tanto en el ámbito local como el federal. Y como ya les comenté, pues ahí la redacción de la resolución miscelánea fiscal nos dice otra cosa, aunque las preguntas y respuestas nos obligan a que sí tenemos que emitirlo. Bueno, evitemos problemas y hay que emitirlo, pero si no se emite, ahí está el fundamento como para poder echar atrás alguna, en este caso, mala práctica de la autoridad. Aquí vamos a poner el ejemplo. Momento 1, el transportista emite el CFDI de ingresos con complemento carta aporte, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues no hay un CFDI de traslado. ¿Por qué razón? Porque no hay obligación por parte de los dueños de las mercancías a la emisión, como ya lo vimos anteriormente en este video. Pero en este caso, pues el propietario de la mercancía, al momento de venderla, pues sí, tendría que emitir el CFDI de tipo ingreso por la venta de esta mercancía. Preguntas y respuestas en la zona de autotransporte agosto. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías en la modalidad de autotransporte y las mercancías son de diferentes propietarias o propietarios, pero se dirigen al mismo destino, ¿puedo registrar todas las mercancías en un solo CFDI con complemento carta aporte? La respuesta sería no. Se debe emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte por cada cliente a quien se le preste el servicio, aunque dichas mercancías se trasladen en el mismo medio de transporte y se dirijan al mismo destino. Entonces, imagínense, hay en los transportes consolidados, en muchas ocasiones va mercancía de 2, 3, 4, 15, 20 clientes. Bueno, pues van a tener que emitir un CFD de ingresos por cada uno de esos clientes con complemento carta aporte por cada uno de estos clientes, ¿de acuerdo? En la pregunta 7 nos dice, a partir de la entrada en vigor del complemento carta aporte, ¿se podrá continuar facturando masivamente por semana o por mes? ¿O tendremos que realizar un CFDI por cada servicio de traslado de bienes o mercancías? Y aquí nos dice la autoridad, no se podrá facturar masivamente ni por semana ni por mes. Se debe de generar un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte por cada servicio de transporte que se realice. Imagínate, esta era una práctica común. Los transportistas en ocasiones dejaban juntar pues los fletes que realizaban y cobraban a la semana, muchos al mes. Actualmente ya no se puede hacer eso. Se tiene que emitir un CFDI de tipo ingreso por cada uno de los traslados que ejecuten, ya que ese CFDI de ingresos pues debe de venir con el complemento carta aporte. Lo cual la realidad es que se me hace una locura, pero bueno, así está la autoridad.
Por ahí me llegó una notificación de la Canacar a donde pues nos informan que están viendo este tipo de circunstancias con la autoridad fiscal y que bueno, o esperemos que lleguen a algún acuerdo de cómo se tiene que medir, porque la realidad es que aquí la autoridad pues está demostrando que no tiene conocimiento realmente de los contribuyentes o de cómo se hace la operación, en este caso, en las empresas que se dedican al transporte de carga. Pero bueno, vamos a tratar de cumplir. La pregunta número 8 dice, cuando en una misma entrega hay diferentes destinos, ¿se podrá expedir un CFDI con complemento carta aporte para cada destino? No, se genera un solo CFDI, ya sea de tipo ingreso o de traslado, con el complemento carta aporte, donde se podrán registrar tantos nodos origen y destino como lo determine la o el contribuyente en el traslado de los bienes o mercancías, y bajo esa condición existirá o no el nodo cantidad transporta para identificar los distintos puntos donde se recoge y o se entrega la mercancía. Fíjense, esto es muy común en las empresas como Walmart, como Soriana, es decir, ese tipo de supermercados que en muchas ocasiones el transportista ni siquiera ve cuánto es lo que le cargan. Y entonces este tipo de supermercados cierra las puertas de la caja, le pone un candado y sale, en este caso, pues la caja con el candado de este centro comercial. Y cuando llega, digamos, al destino, porque en muchas ocasiones hacen varios puntos o hacen varias reparticiones, pues le ponen un nuevo candado por parte de la cadena comercial. Ahora tendremos que informar, en este caso la cadena comercial, al transportista qué es lo que lleva para poder hacer, en este caso, su CFDI de ingresos con complemento carta aporte. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar si es que el transportista, siguiendo con o esta forma de operar, a donde no sabe ni siquiera qué es lo que va a transportar, qué va a suceder si es que en este caso la Guardia Nacional lo detiene y dice, a ver, déjame ver qué es lo que estás transportando? Bueno, podrá emitir o sacar el CFDI de ingresos con complemento carta aporte, pero pues él no sabe en ciencia cierta qué es lo que está transportando. Pero bueno, es así como lo está poniendo la autoridad. Una vez emitido el CFDI de tipo ingreso o de traslado con complemento carta aporte, podrá corregir la información de este complemento si ocurren situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que afecten total o parcialmente el transporte de mercancías, como son accidentes, desperfectos mecánicos, robos, entre otros. Y acá nos dice la autoridad, sí, la información capturada en el CFDI con complemento carta aporte cambia. Este se debe cancelar y generar un nuevo con la información correcta, y este deberá registrarse con el domicilio de origen de salida de las mercancías trasladadas y relacionar el nuevo comprobante al CFDI origen. Es decir, tendríamos que emitir uno nuevo y relacionar con el CFDI origen. Si presto servicios auxiliares de arrastre y salvamento, así como el depósito de vehículos en las vías generales de comunicación, ¿qué información debo registrar en el complemento carta aporte? Esa pregunta es muy buena, porque la gente que se dedica al arrastre de camiones, pues no estaba tan convencida de que necesitaba, en este caso, emitir un CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Bueno, esta pregunta pues ya le da respuesta a ellos. Sí están obligados, las grúas están obligadas a emitir, en este caso, pues el CFDI de ingresos con complemento carta aporte. Y aquí nos dice la respuesta, debe emitir un CFDI de tipo ingreso al que se le incorpore el complemento carta aporte y en el campo configuración autotransporte, registrar la clave correspondiente al servicio de grúas. Y aquí, bueno, aquí lo podemos identificar en el video del catálogo Config Autotransporte, así como el tipo de permiso proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de acuerdo al catálogo tipo permiso. Continuemos con la siguiente pregunta. Preguntas y respuestas de la zona de autotransporte. Si con motivo de alguna eventualidad en el trayecto recorrido de entrega de mercancías cambio de camión, ¿puedo seguir utilizando el mismo CFDI con complemento carta aporte o debo cancelarlo y emitir uno nuevo?
Debes de cancelar el CFDI inicial y previo a continuar con el traslado de los bienes o mercancías, generar un nuevo comprobante con complemento carta aporte registrando los nuevos datos del vehículo y relacionarlo al CFDI inicial con la clave 04, sustitución de los CFDIs previos del catálogo de CFDI tipo de relación. Acuérdense, chicos, que cuando emitimos con el numeral 04, sustitución, pues sí, estamos cancelando el anterior, pero le estamos dejando la validez que tenía ese CFDI. Por eso es tan importante este tipo de relación. Si contrato los servicios de transporte para trasladar mis mercancías y el CFDI que me expide el transportista no contiene el complemento carta aporte, ¿puedo deducir el servicio de transporte contratado? Y aquí nos dice la autoridad, y bueno, eso ya lo sabíamos. A partir del 30 de septiembre del 2021, no podrán deducirse los servicios de transporte de bienes o mercancías con un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte por no cumplir con los requisitos de deducibilidad de los comprobantes fiscales. Ojo, esto es fuerte. No hay deducción si no se cumple con este complemento carta aporte. Por eso es tan importante, pues, incrementar, en este caso, pues, el control interno para verificar que nuestras áreas de logística, pues, verdaderamente exijan el cumplimiento de este CFDI de ingresos con complemento carta aporte. ¿Qué sucede si no expido, no entrego o no pongo a disposición de los clientes el CFDI con complemento carta aporte? Cuando estoy obligado a ello o expidiéndolo no cumple con los registros fiscales. Y aquí es para el transportista y bueno, empieza a espantar porque las multas están carísimas. El realizar estas conductas, es decir, no expedir un CFDI de ingresos con complemento carta aporte, tiene como efecto una infracción que se sanciona conforme a las siguientes: de 17,020 pesos a 93,330 pesos en caso de reincidencia. Las autoridades fiscales podrán adicionalmente clausurar previamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, se tomará en consideración lo previsto en el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación. Y de 1,490 a 2,960, tratándose de contribuyentes que tribusten conforme al título cuarto, capítulo 2, sección 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, personas físicas. En caso de reincidencia, adicionalmente, las autoridades fiscales podrán aplicar la cláusula preventiva a que se refiere el inciso anterior. Las cantidades antes citadas se actualizarán anualmente y se darán a conocer en el anexo 5 de la resolución miscelánea fiscal. Bueno, como ustedes pueden ver, no solamente está la penalización de no deducir, en este caso, el CFDI de ingresos con complemento carta aporte que nos emite el transportista, no solamente es no deducirlo, sino también hay una multa hacia el transportista, lo cual lo vuelve muy grave. Así que, pues bueno, hay que poner mucha atención en la emisión de ese CFDI, ya sea de tipo traslado o de tipo ingreso, ambos con complemento carta aporte. Si traslado mercancías, ¿qué autoridad será la encargada de auxiliar al SAT en la verificación del cumplimiento de la carta aporte? Y acá nos dice: cualquier autoridad que tenga competencia para realizar inspección y verificación a nivel federal por las vías generales de comunicación, como la Guardia Nacional, Secretaría de Comunicación y Transportes, autoridades sanitarias, entre otros. Respecto al servicio de administración tributaria, se encuentra facultado para la inspección y verificación a nivel federal y local. Entonces, chavos, la realidad es que hay pues consecuencias, y que yo creía que graves, si es que no emitimos este CFDI de traslado o CFDI de ingresos, ambos con complemento carta aporte. Chavos, este es todo el video. La verdad es que si tienen más dudas, por favor déjenla en los comentarios, yo con gusto les responderé. La realidad es que en muchas ocasiones de repente me tardo, pero con gusto responderé en que consiga yo darme un poco de tiempo, pero ahí estaré. Y bueno, si les gustó el video, pues manita arriba, por favor compártanlo. Y bueno, gracias por apoyar a este canal, que tengan un muy buen día y les deseo todo el éxito del mundo. Hasta pronto.